El término desintegración descansa originalmente en un principio estrictamente físico. No nos confundamos con moralinas. Es la disolución del núcleo atómico, una transformación espontánea en la que lo que era íntegro, integer, no tocado, puro en latín, se disuelve en partículas menores como fotones y electrones liberados del yugo de la unidad. No obstante, el significado y el uso de la palabra alcanzan una vastedad de dimensiones cotidianas y connotaciones morales. Si para algo sirve Google, es para verificar eso. ¿Qué está primero en el ranking de búsqueda de un término? ¿Cuál es su uso primordial? ¿Para qué se lo necesita tanto? Pues en este caso las entradas ponen en el top 10 un tipo de desintegración inesperado. Desintegración de Yugoslavia. Sirva como ejemplo de lo que quiero argumentar. Tanto el núcleo atómico como Yugoslavia son integraciones provisorias, conjuntos armados por el lenguaje en los que la razón armó una sola cosa para simplificar lo que era complejo. La ilusión de la unidad en lo plural. Es más fácil pensar en un automóvil que en las miles de partes y repuestos que lo componen, entre las que hay piezas claves, pero también artilugios decorativos. De la observación de esos pedacitos desintegrados no se deduciría nunca el auto, como en una suerte de proceso entrópico que no puede experimentarse hacia atrás de la flecha del tiempo. La desintegración es una vuelta a posteriori hacia una verdad primigenia algo enterrada. Yugoslavia solo fue Yugoslavia como una unidad momentánea e inestable, un concepto soviético para estabilizar una realidad étnica compleja y aún en lo estable, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, es evidente que la materia y la energía tienen a la transformación perenne como horizonte y como vida. Ahora sabemos que el Sol no está hecho de fuego, una cosa íntegra y pura, sino de hidrógeno que se fusiona permanentemente en helio. Nuestra estrella quema 600 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo, convirtiéndolo en 596 millones de toneladas de helio. Los otros 4 millones de toneladas desintegradas se convierten totalmente en energía. Una energía que permite, entre otras cosas, nuestra vida en la Tierra. Detrás de toda desintegración se esconde una liberación que resulta en formas de vida, de organicidad. Así, lo orgánico surge tanto de la integración como de la desintegración. Y algunos autores preferimos más lo segundo que lo primero. De allí que hayamos sido señalados por el dedo de la historia, sin entenderse si eso que nos cayó encima fue una denuncia o un anhelo colectivo. Una noticia publicada en noviembre del año pasado en Clarín Online exuda, bajo el epígrafe Conmoción, los siguientes acontecimientos. Bailaba en su cumpleaños de 15, se descompensó y murió de un paro cardíaco. Luego, la bajada de la nota lo explica mejor, buscando desintegrar el episodio para una comprensión pletórica de detalles. Julieta Anaí Ilundain era embajadora de la Casa Cultura de Escobar. Era una querida folclorista de Mashvitz. Otra vez cayó un rayo sobre una iglesia del conurbano y destruyó el campanario. Pesaba 173 kilos, gastó 2 millones de pesos en cirugías y ahora se hará los dientes iguales a Luciana Salazar. La ilusión de maravilla es provisoria, como Yugoslavia. Cuando buscamos bien la noticia por diferentes medios, vemos que se trata de 3,
noticias zonales, diferentes, integradas para una mejor comprensión de lo que es una zona como Escobar. Una zona parece ser un sitio donde las exageraciones son la única anécdota destacable. ¿Qué es más verdadero? ¿Qué es más poético? ¿La desintegración o su contrario? ¿O la relación dialéctica entre ambos principios? Uno que busca unir partículas alejadas para generar poiesis y conocimiento, el otro para destruir esa ilusión y recuperar la verdad mal ensamblada por una razón provisoria como un arañazo en la enorme complejidad de lo existente. Macbeth es ambicioso, ejemplo de integración, de estabilización, de síntesis, de apropiación editorial, de comunicación entre generaciones. Sin embargo, al desmontar la obra, podemos también afirmar que la ambiciosa es su mujer. Bueno, la misoginia no era un concepto visible en épocas de Shakespeare o de Adán y Eva, por eso anida sin objeciones aparentes en todas partes. B. La fidelidad del buen Macbeth al rey es íntegra, no tocada, hasta que su mujer la toca. Y C. De la desintegración de ese cliché necesario surgen las pequeñas toneladas de energía que se liberan en la obra hacia los espectadores. Asimismo, las tres brujas clásicas y malignas también podrían identificarse con tres señoras sabias y bien intencionadas que conocen el destino y que advierten al hombre sobre los peligros de seguir siendo quien se es. En simultáneo, la pieza completa, que se resuelve con la ayuda del Deus ex machina, el buen rey de Inglaterra que presta sus ejércitos, ubica todo este disparate yugoslavo en la categoría de pancarta. Es publicidad lisa y llana en favor de la monarquía feudal en contra del primitivo sistema de clanes familiares y algo anarco de la vieja Escocia que había que subyugar. La desintegración persigue una visión más cercana de lo verdadero. Siempre es una cuestión de perspectiva y definición del pixelado. ¿Desde qué distancia vemos el fenómeno? Otelo no es celoso al iniciar su drama. Es sorprendido por una situación de celos. Si lo que le pasa a Otelo es lo que le pasaría a un celoso, bueno, la pieza no tiene mucho valor, ¿no? Romeo es el gran enamorado, sí, pero de Rosalina, y así. La noción de teatro de la desintegración, el que desanuda las convenciones básicas, podría rastrearse en todo el teatro escrito desde las primeras ficciones. Se ha hablado muchas veces de un teatro que destruyó las normas inmediatamente anteriores por capricho de novedad o por definición de contemporaneidad. Yo no lo creo. Más bien me parece que se trata de un teatro con un fuerte espíritu clásico, que trata de recuperar de todas las edades del teatro, desde los griegos hasta la autoficción, desde la fiesta dionisíaca al microteatro gastronómico de Lavapiés o de Palermo, algo físicamente más duradero que se verifique en todos. El aspecto analítico que surge de desintegrar lo que el sentido común había integrado de manera anónima. En la Argentina, el término se empezó a aplicar en los años 90 a autores de poéticas muy diversas, porque el modelo de representación metafórica que exudó sus mejores frutos bajo la dictadura, de pronto se hizo añicos. Y también porque esta desintegración se extendió sobre muchos aspectos diferentes de lo anteriormente concebido como un todo. La desaparición de la función referencial del lenguaje, la autorreferencialidad del mensaje poético, la fragmentación de lo narrado, el atentado a la causalidad lineal,
las tramas despiadadas, la disolución de la noción clásica de personaje y de sus motivaciones psicológicas, la recientemente descubierta complejidad del término ideología, la multiplicación de los sentidos, el privilegio de la imagen por sobre la idea, el teatro ritual sin argumento, la identificación de organicidad con las estructuras fractales. El presente nos encuentra en una convivencia de todos estos aspectos desintegradores, todas estas micropoéticas, algunas viran a macro velozmente, que hacen de la escena argentina de una riqueza bastante extraordinaria, que ha transmitido sus genes también al cine independiente local. Pero un verdadero teatro de la desintegración solo puede tener por objetivo analizar y desintegrar sus propios principios fusionadores y fisionadores. Hemos de desintegrar al teatro de la desintegración antes de que se estabilice en algo falso. Desintegrar lo desintegrado es una utopía que no debería conducir solamente a una nueva integración hegemónica y sensata, mucho menos en estas épocas donde lo hegemónico está puesto en todas las picotas, desde la belleza sistemática hasta la identidad y los géneros, o las nociones mismas de libertad, progreso o democracia. Debería conducir a desintegrar más zonas de lo estabilizado por la cultura y el sentido común. Esto es simplemente porque el sentido común es aquel que nos hace creer que el Sol gira alrededor de la Tierra, y ya hace años que desintegramos esa noción falaz. A la vez que desintegramos, integramos una nueva noción, quizás tan provisoria como la que se disolvió. La Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Salvo Plutón, que tiene una órbita distinta, ovalada, estrafalaria, algo que todavía no es vox populi. ¿Cuántos de nosotros podríamos verificar esto que se dice de Plutón? ¿Cuál es su función en un sistema solar ya ordenado? Habrá que preguntarse qué no ha sido desintegrado aún, qué queda en bloque sin tocar. El autor frente a la página en blanco se lo pregunta siempre, aunque no lo sepa tan conscientemente. Se pregunta sobre todo qué es todavía irrepresentable y lo representa. Casi siempre le va mal. Si lo que representa es realmente un desintegrado de todo lo existente anterior, será naturalmente atacado, con suerte, o ignorado como regla general. Si lo que representa no desintegra nada nuevo, será asimilado al sistema cultural como un productor de formas raras que nos comunican, que nos integran con una época y unos modos, o sea, lo contrario de una saludable desintegración. Si no consigue lo uno ni lo otro y está en el justo medio y no es binario y efectivamente desintegra algo con mano diestra y milagrosa, habrá dado origen a una nueva Yugoslavia, una nueva integración que pide a gritos futuros desarmadores. La desintegración sistemática, responsable y espontánea es una utopía entre otras tantas. La desintegración asistemática, irresponsable y obligada por la moda es casi siempre lo que nos espera al final de la hoja escrita. Pero una utopía semifeliz es esa que se ciñe una vez más al término desintegración en su acepción más física. La creación de una teatralidad a la vez más o menos integrada y más o menos desintegrada, que revele, como en la estructura solar aparentemente uniforme, lo que no se veía en la materia pura, una energía. El argumento, la trama, los personajes estabilizados y el principio causal no son sino los grandes, minúsculos átomos que, al desintegrarse, hacen evidente lo invisible,
la energía suelta entre las partes, liberada por la fricción de esas partes. La misma energía que permite la vida tanto en la Tierra como en la oscura materia inestable de la platea, ese silencio pensante, ese juicio despiadado, lúcido y cruel sobre sí misma.